You have entered as an organizer and may now speak to any other organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ahí está, estaba muteado. ¿Me pueden avisar por el chat o por algún lado si me están escuchando, si me ven? Sí, se escucha perfecto. Listo. Bárbaro. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Y comenzaremos. A ver. Choose screen. Ok, no me deja compartir la pantalla. Qué interesante. A ver. Un minuto, vamos a tratar de solucionar este problema. Bien. Canal presenter. Entendí. No me está permitiendo compartir la pantalla. A ver. Organizer. Esperen que estamos con algunos problemas técnicos que no puedo compartir la pantalla. Un segundo. Ya lo vamos a solucionar. Un segundo nomás, que estamos con algunos problemitas técnicos, aparentemente. Change presenter. Ahí está, a ver. Listo. Screen. Bien. A ver. Díganme si pueden ver mi pantalla, por favor. A ver ahí. Si alguno me puede comentar si se ve la pantalla. ¿Se ve? Bien, perfecto. Bueno, sin más, arrancamos. Vamos a poner este modo presentación y arrancamos. Bien, les voy a pedir que si alguno tiene algún problema, si hay algún problema o tiene alguna pregunta o lo que sea, directamente se desmuten y me paren, ¿sí? Preguntas, problemas técnicos o lo que sea. Así que bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a estar hablando acerca de las nuevas funcionalidades en SQL Server 2019, ¿sí? Así que es un tema que, bueno, a mí me gusta mucho, me apasiona,
y bueno, tenía ganas de armar una charla para compartirlo con la comunidad, ¿sí? Agradecemos a Paz, ¿sí? Siempre por el apoyo que nos da a la comunidad con este tipo de eventos que realmente son muy buenos, especialmente para este tipo de situaciones, ¿no? De donde estamos todos guardados en cuarentena y este tipo de cosas. La verdad que, bueno, poder haber hecho el SQL Saturday, que inicialmente es un evento 100% presencial, pero bueno, convertirlo a algo virtual, bueno, está bueno, ¿no? Así que por lo menos nos podemos juntar un rato. Así que bueno, nuevamente gracias a Paz, ¿sí? Lo que tengo entendido es que las grabaciones de el Paz Summit del año pasado están disponibles, así que siempre es bueno poder acceder a las mismas. Este año el Paz Summit va a ser por primera vez virtual, así que bueno, es una experiencia nueva, ¿no? O sea, el Paz Summit a nivel presencial iba a ser mi número 12 en forma presencial, pero bueno, estaremos dando soporte a nivel en forma virtual, ¿sí? Gracias a los sponsors, ¿sí? Sin ellos todo este tipo de iniciativas y eventos no se puede realizar, así que bueno, muchísimas gracias a todos ellos, ¿sí? Bien, arranquemos. Nuevas funcionalidades en SQL Server 2019. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Villegas. Yo trabajo como DBA Manager en Mediterranean Shipping Company desde hace unos 14 años. Estoy involucrado con todo lo que es la parte de SQL Server desde las primeras versiones, 6.0, 6.5, y bueno, ahora más recientemente también con todo lo que es la parte de Azure SQL, ¿sí? La familia de Azure SQL. Mi especialización es mayormente en lo que es la parte de tuning, performance tuning, alta disponibilidad, ¿sí? y high availability. Soy Microsoft MVP en la categoría Data Platform desde el año 2016. Y bueno, soy technical speaker en cada uno de los eventos donde me invita, hay lugar para hablar un poco sobre tecnología. Ahí trato de estar, siempre me gusta participar en todo lo que se puede, en todos los eventos relacionados con la comunidad, ¿sí? Ahí están también mis datos de contacto, especialmente el Twitter y el LinkedIn, donde, bueno, tengo bastante presencia. Si necesitan contactarse por algo relacionado a esta presentación o alguna otra cosa que quieran discutir, charlar, se contactan y bueno, siempre dentro de lo posible me gusta contestar y bueno, estar activo en las redes, ¿sí? Bueno, arranquemos. Vamos a hablar acerca de SQL Server 2019 y un poco para conocer SQL Server 2019 vamos a ver muy rápidamente cómo llegamos hasta acá, ¿no? Hasta 2019. Con, digamos, haciendo un recondo desde SQL Server 2008 en adelante, ¿sí? Donde, bueno, empezaron a hacerse un poco más hincapié en lo que es la parte de performance, ¿sí? Con 2008. Después en 2008 R2 un poco empezó el concepto de BI self-service, ¿sí? Los primeros pincelazos, los primeros approach. Y con 2012, bueno, se hizo un approach inicial también a todo lo que era el mundo de cloud, ¿sí? Azure principalmente. 2014 también fue una versión bastante importante, ¿sí? Por varias cosas. Una de las cosas que, bueno, a mí siempre me gusta recalcar es que Microsoft decidió reescribir todo lo que es la parte de Cardinal Estimator, ¿sí? Como para generar los planes de ejecución de otra forma, así que, digamos, hasta SQL Server 2012 se utilizó el Cardinal Estimator
la versión 7, por así decirlo, que fue la que se venía utilizando hasta ahora, y a partir del 2014 en adelante se empezó a usar la nueva versión, ¿sí? Obviamente hay distintas formas de poder utilizar una o el otro, vamos a ir viendo algunas de ellas durante esta presentación, pero bueno, eso fue un cambio muy importante, que bueno, en muchos tipos de workload este cambio ha sido beneficioso, ¿sí? Pero hay algún tipo de workload en particular donde hay algunas regresiones, por eso hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Pero bueno, también se hizo el primer approach a todo lo que es la parte de mission critical, ¿no? Ya SQL Server, aparte de ser una base de datos enterprise ready, con presencia en la nube y todo ese tipo de cosas, bueno, algo que sea misión crítica, ¿no? Que tenga un SLA alto, ¿no? Bien, con SQL Server 2016 y 2017, Microsoft hace una apuesta ya muy fuerte a todo lo que es la parte de nube, ¿sí? Azure, y también algo bastante importante con los comienzos de todo lo que fue la parte de Machine Learning en 2016, ¿sí? Con la introducción del lenguaje R dentro de SQL Server, ¿sí? Y también algo súper importante en SQL Server 2017 fue, digamos, la posibilidad de correr SQL Server en otro sistema operativo que no era Windows, ¿no? Hasta ese momento era solo Windows, y bueno, a partir de 2017 se empezó a poder utilizar en otros sistemas operativos Linux en este caso, ¿no? Y también una apuesta muy fuerte a todo lo que es la parte de performance. Cuando digo performance, digo no solo tratar de tener mayor velocidad, ¿sí? O menor utilización de recursos cuando ejecuto un workload en particular, un store procedure, un reporte o algo por el estilo. Hablo también de poder ser consistente, ¿sí? A medida que pasa el tiempo con el servidor, digamos, con mucho uso, con poco uso y ese tipo de cosas, ¿no? Poder tratar de mantener una performance lo más constante posible y predecible a través del tiempo. Y bueno, en 2019, una de las features más importantes donde se hizo una publicidad, digamos, muy grande, es la parte de SQL Server Big Data Cluster, ¿no? Como SQL Server dentro de nuestro plataforma de datos, ¿sí? Como centro de la estrella y poder acceder a distintas fuentes de datos desde SQL Server, ¿no? Así que bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos con la presentación. Bien. Una cosa importante es que hoy en día, ya en SQL Server 2019, SQL tiene presencia en todos lados, ¿sí? Y cuando digo todos lados, vamos a ir viendo una por una a qué me refiero, ¿no? Bueno, desde las versiones de Windows Server, ¿sí? O Windows 10, ¿sí? Podemos instalar SQL Server desde siempre, digamos. A partir de 2017, como comentábamos anteriormente, podemos correr también SQL Server en sistemas operativos Linux, en las distribuciones más importantes. También en todo lo que es la parte de containers, ¿sí? Pudiendo correr SQL Server sobre Docker o sobre Kubernetes, ¿sí? Acá con las dos opciones. Esto es, digamos, un poco lo que es el mundo on-premise, ¿sí? Después a nivel Azure, a nivel cloud, SQL Server lo podemos correr en máquinas virtuales dentro de Azure, sí, corriendo distintas versiones del sistema operativo o de SQL Server. También tenemos ya los servicios manejados, ¿sí? Todo lo que es la oferta de plataforma como servicio que nos da Microsoft para SQL Server, con las opciones de Azure SQL Database Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? Dos ofertas de un servicio manejado de SQL Server, donde nosotros no tenemos que enfocarnos en todo lo que es la parte de administración, de alta disponibilidad, de backups, nada de eso, solo nos tenemos que ocupar de nuestra aplicación, de nuestro negocio y bueno, el servicio está, digamos, lo accedemos nosotros sin tener que hacer, como decía,
utilizar esfuerzos en ese tipo de cosas de administración. Y finalmente, hoy en Public Preview, ¿sí? SQL Server puede correr en lo que se llama SQL Server Edge en dispositivos ARM, ¿sí? En un dispositivo como este, esto es un Raspberry Pi, ¿sí? Podemos correr SQL Server con el mismo footprint de las versiones que nosotros conocemos de SQL Server, o sea, nos podemos conectar con Management Studio, hacer el deployment de SQL Server, conectarnos con Management Studio y ese tipo de cosas. Obviamente no vamos a poner nuestro sistema transaccional de misión crítica en un dispositivo como esto, pero para ciertos escenarios relacionados con Edge, ¿sí? Es una opción súper importante, así que bueno, los que quieran participar de los previews, de vuelta, todo lo que dije antes de SQL Database, de Azure SQL Database Edge, ¿sí? Está disponible, ¿sí? En forma final o General Availability, como dice Microsoft. SQL Azure Edge es Public Preview, ¿sí? O sea que todavía no es un producto final. Bueno, a nivel, digamos, el marketing de SQL Server 2019, las cosas importantes que tiene es que, bueno, al haber introducido este feature o este nivel, este set de funcionalidades llamados Big Data Cluster, SQL Server ahora está integrado con el sistema de Apache Spark, ¿sí? Por lo que se puede tener, o sea, manejar datos en otra envergadura, todo lo que es la parte de Big Data, al estar integrado, siempre es una opción súper interesante como para explorar. Después las posibilidades de plataformas, ¿sí? Y también los lenguajes, ¿no? Una cosa es que, bueno, hasta no hace mucho podíamos utilizar solamente lo que es la parte de Transact SQL, ¿sí? Y en SQL Server 2016, como comentaba al inicio, con la introducción del lenguaje R, en 2017, con la introducción del lenguaje Python, ¿sí? Y ahora en SQL Server 2019 con la introducción de Java. ¿Qué nos permite esto? Bueno, básicamente es, además de Transact SQL, ¿sí? Nosotros dentro del mismo motor de base de datos, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de estos tres lenguajes externos, ¿sí? Como para hacer Machine Learning, como para, digamos, desarrollar en alguno de estos tipos de lenguajes. Anteriormente lo que había que hacer para poder utilizar este tipo de cosas era extraer todos los datos de SQL Server para llevarlo a algún otro sistema bastante costoso a nivel, digamos, tiempo y a nivel económico, ¿sí? Para poder utilizar estos lenguajes y hacer, por ejemplo, entrenar algún modelo de Machine Learning. Ahora se puede hacer todo directamente desde el motor de SQL Server, ¿sí? Bueno, a nivel performance, SQL Server tiene varios de los récords TPCC, TPCH, TPCE en el mercado desde ya hace un tiempo. A nivel seguridad, desde hace 9 años, SQL Server es la plataforma de motor de base de datos relacional con menos vulnerabilidades a nivel seguridad. Y a nivel, digamos, opciones, como decíamos desde un principio, desde Edge, ¿sí? en un dispositivo ARM, hasta la nube pública, pasando también por un sistema híbrido donde podemos combinar, digamos, nuestro data center y una red pública, ¿sí? Bien, un poquito de las cosas que podemos resolver hoy en día con SQL Server, ¿sí? Al tener Spark embebido dentro del motor de SQL Server, ¿sí? Podemos también, utilizando esto y con la posibilidad de lo que es el concepto de virtualización de datos, ¿sí? Ahora dentro de SQL Server podemos acceder a cualquier base de datos siempre desde SQL Server como centro de la estrella, como comentaba, ¿sí? Con T-SQL podemos acceder a nuestras tablas, ¿sí? Y tal vez acceder a tablas que tenemos remotamente en otro sistema que puede ser Oracle, puede ser Teradata, o también puede ser un Cosmos DB, ¿sí? Una base de datos no relacional, ¿sí? O MongoDB, ¿sí? O sea, este es donde se hizo el fuerte en SQL Server 2019, la parte de virtualización de datos, ¿sí? Y Big Data Cluster con la integración con Spark.
¿sí? Nuevamente, todo lo que es la parte de opciones de plataforma, ¿sí? Y acá acá empezamos a ver un poco las partes más interesantes, digamos, a nivel ya de SQL Server, a nivel features, ¿no? Bueno, decíamos la parte de Machine Learning con la introducción de los 3 lenguajes desde 2016 hasta la fecha con R, Python y Java. Y acá es la parte donde vamos a tratar de pegarle un poco más de énfasis en la presentación. Intelligence Performance, ¿sí? En SQL Server 2016, Microsoft hizo esta apuesta importante de, básicamente, como decía, ¿no? Que la performance sea mejor, pero también más estable, más predecible, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que todo lo que es la parte de los planes de ejecución, cada vez que nosotros, digamos, SQL Server genera un plan de ejecución, ejecuta un Store Procedure, un reporte por primera vez, compila un plan de ejecución, ¿sí? Que es lo mejor que puede hacer en poco tiempo para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? No significa que sea el mejor de todos, ¿sí? Pero sí el más rápido que pudo conseguir para generarlo. Bien, nosotros hemos visto más de una oportunidad, esos reportes que normalmente tardan, no sé, vamos a decir 10 minutos, y un día llegamos a la oficina y notamos que en vez de 10 minutos va corriendo por 2 horas y no sabemos qué pasa. Como si nadie tocó nada, o sea, normalmente tarda 10 minutos y hoy va corriendo 90 minutos, 70 minutos y todavía no terminó. ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, por lo general ahí tenemos que empezar a hacer todo este tipo de troubleshooting, ¿sí? Como para poder ver lo que pasó, solucionarlo, volver a correrlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en SQL Server 2016, Microsoft arrancó con este concepto, como decía, y lo que sacó como primer approach para solucionar este tipo de problemas es lo que se llama Query Store, ¿sí? Query Store es un feature que se habilita a nivel de base de datos de usuarios y lo que hace es simular básicamente una caja negra como si fuera la caja negra de los aviones, ¿no? Donde captura todas las estadísticas de runtime, todos los planes de ejecución, todos los tipos de espera que tuvo que hacer, todo tipo de statement a nivel base de datos, ¿sí? Entonces, por cada actividad que se realiza dentro de esa base de datos, yo lo que tengo es, digamos, se detecta el statement o el store procedure, ¿sí? Las estadísticas de, por ejemplo, cuántas veces se ejecutó, cuánto fue el uso máximo, el uso mínimo, el uso promedio de disco, CPU, ¿sí? Duración, escrituras en la TemDB, cómo fueron cambiando los planes de ejecución a medida que pasaba el tiempo, ¿sí? Y todo esto queda almacenado, ¿no? Entonces, después, a través de SQL Server Management Studio, hay una consola de Query Store donde nosotros, si detectamos el problema que comentábamos anteriormente, ¿no? Donde un proceso empezó a tardar mucho más de repente, ¿sí? Vamos a esta consola de Query Store y podemos ver, ¿sí? Que, bueno, el plan de ejecución por algún motivo cambió y entonces ahora lo que estaba tardando 10 minutos está tardando mucho más. ¿Cómo podemos solucionar ese problema nosotros? ¿Sí? Básicamente, dentro de esta consola, ¿sí? Seleccionar el plan de ejecución que nosotros consideramos que era mejor y forzarlo, ¿sí? Entonces, ese Store Procedure va a utilizar ese plan de ejecución que nosotros le forzamos, ¿sí? No el que SQL Server decidió. Y con esto podemos tratar de estabilizar un poco la performance, ¿sí? Ya en SQL Server 2017, Microsoft le agregó un layer adicional a esta característica. ¿Por qué? Porque con Query Store estaba todo buenísimo, estaba ideal, pero ¿qué pasaba? ¿Sí? Todavía necesitábamos del DBA para que, bueno, vaya a esta consola, ¿sí? Y fije el plan de ejecución en forma manual, ¿sí? Con Automatic Query Tuning, ¿sí? En 2017, lo que podemos hacer, nuevamente, habilitando Query Store y este feature arriba de Query Store,
podemos decirle a SQL Server que analice todo lo que está pasando dentro de la base de datos y si detecta alguna regresión en algún procedimiento en particular, ¿sí? Que vuelva al último mejor conocido. Y de esta forma, ¿sí? Podemos hacer que la ejecución sea bastante más estable. Estos fueron los comienzos, ¿sí? De esto que se llama Intelligent Performance. Después, Adaptive Query Processing en 2017, que se renombró a un superset de features llamado Intelligent Query Processing en 2017 y 2019, ¿sí? Lo vamos a ver porque, bueno, ahí también tenemos unas cuantas features para poder lograr este objetivo que comentaba, ¿no? Poder tener estabilidad en los planes de ejecución. A nivel de seguridad, bueno, SQL Server desde el cliente hasta la base de datos está encriptado, ¿sí? Y nuevamente con la posibilidad de tener un sistema de misión crítica, ¿sí? Bien, acá tenemos un poco los diagramas de lo que es Big Data Cluster, ¿sí? Con la posibilidad de tener SQL Server en el centro de la estrella y desde ahí poder incluso escalar nuestro SQL Server con cómputo adicional, con pool de cómputo y pool de storage, y entonces nosotros podríamos escalar nuestro SQL Server muy fácilmente, ¿sí? Y hacerlo interactuar con distintos motores de bases de datos, ¿sí? Entonces, la parte fuerte de SQL Server, como decíamos, está basado en Intelligent Performance, ¿sí? Seguridad, Mission Critical y experiencias para usuarios, para desarrolladores, ¿sí? Con muchos improvements en todo lo que es la parte de graph y todo lo que es la parte de JSON, ¿sí? Entonces vamos a empezar a indagar un poco esta parte de performance que yo comentaba, ¿no? Dentro ahí del slide vemos al costado que tenemos esto Intelligent Query Processing, ¿sí? Y después también tenemos esta opción abajo que dice 10dB, it just run faster, ¿sí? Como que ya de por sí es más rápido. Vamos a empezar con la parte de Intelligent Query Processing, ¿sí? Fíjense que dentro del slide hay, digamos, el primer set de funcionalidades abajo de Adaptive Query Processing, Adaptive QP, es lo que viene desde SQL Server 2017, ¿sí? Con los que es Adaptive Joins, Interleave Executions, ¿sí? Y algunas opciones de Memory Grant Feedback, ¿sí? En 2019 se le agregó todo lo que es la parte de la opción, digamos, las opciones de performance a nivel Scalar UDF, ¿sí? Sabemos que SQL Server históricamente cuando trabaja con funciones escalares, ¿sí? Siempre ha sido un poquito complicado, ¿no? Me acuerdo cuando leí, cuando estaban en las primeras versiones preliminares de esto, había algunos artículos que decían Microsoft está solucionando un bug que tiene más de 20 años, ¿no? Que son las funciones escalares. Básicamente, sabemos que hay muchos desarrolladores que les gusta poner una lógica de negocio bastante importante, bastante pesada dentro de una función escalar, ¿no? Y después esa función, nosotros, digamos, la meten dentro del select o incluso dentro del predicado, el where, ¿no? Y hasta ahora, bueno, SQL Server decía, bueno, yo a esto le voy a decir que tiene un peso fijo y que siempre voy a estimar que me devuelve una sola fila, ¿sí? Entonces, bueno, eso en algunos entornos es un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, había que empezar a hacer métodos para mitigar todo este tipo de problemas. Bueno, ahora SQL Server lo que hace es compila todo lo que es el plan de ejecución y después lo mete dentro del plan de ejecución general. Porque el problema, digamos, el approach más importante de este set de features de Intelligent Query Processing, lo que hace es que un plan de ejecución hasta algunas versiones anteriores de SQL, cada vez que se generaba era un plan de ejecución estático. ¿Qué significa estático? ¿Sí? Yo digo, bueno,
SQL Server me devuelve el plan, me da este plan de ejecución compilado y me dice que, bueno, tengo asignada tanta memoria, voy a utilizar tal tipo de joins y bueno, tengo estimados tal o cuales valores que me van a ir reportando cada uno de los operadores, ¿sí? Y eso era, nuevamente, algo estático hasta que en algún momento se cambie el plan de ejecución por alguna situación. Ahora, con este nuevo approach, lo que pasa es que estos planes de ejecución van teniendo un cierto feedback con el motor, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí el que me gusta muchísimo es todo lo que es la parte de Memory Grant Feedback, ¿no? Supongamos que yo tengo un proceso que lo ejecuto por primera vez, viene con el plan de ejecución y me dice que, bueno, tengo asignado 10 megas de memoria, ¿sí? Perfecto, mi plan de ejecución tiene para esa ejecución 10 megas de memoria. Entonces yo lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? Con diferentes parámetros, por ejemplo, y en vez de utilizar los 10 megas de memoria que tenía asignado inicialmente, estoy utilizando un solo mega de memoria, ¿sí? O sea que tengo 9 que no estoy utilizando. Ustedes me dirán, bueno, no pasa nada, ¿sí? O sea, 1 mega, 10 megas, no es mucha la diferencia. Pero ¿qué pasa si ese proceso, si ese store procedure es parte importante de nuestro sistema y se está ejecutando 1000 veces por minuto, ¿no? O sea, no es una vez que vamos a estar desperdiciando 9 megas de memoria, sino que por cada una de las ejecuciones voy a estar desperdiciando mucha memoria. Y cuando digo desperdiciando es, o sea, estoy sacándole esa memoria a otro proceso, o sea que estoy tirando la performance del servidor para abajo toda, ¿sí? El caso contrario, si el plan de ejecución, digamos, tengo esos 10 megas de memoria y cuando lo ejecuto, en vez de necesitar esos 10, necesito 30 por algún motivo, ¿sí? O sea, el statement va a volver, ¿sí? Se va a ejecutar, pero va a tener que utilizar la TempDB como para poder, digamos, poner datos en forma temporal. Es lo que se llama spill a TempDB. Son en los planes de ejecuciones, son todos esos warnings, signo de exclamación amarillos que vemos, ¿no? Así que bueno, todo este tipo de cosas ahora al poder tener estos feedback es muy simple. Y lo que se está enfocando Microsoft en todo esto es que nosotros no tengamos que modificar el código, ¿sí? Que podamos utilizar todos estos nuevos features sin tener que modificar el código. Esto es la parte más interesante y lo vamos a ver en un minuto. Bien. Entonces, todo lo que es la parte de Intelligent Performance, lo que hace es, nuevamente, poder tener este ida y vuelta SQL Server con los planes de ejecución, con el Query Store, como para poder tener planes de ejecución más inteligentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para utilizar estos features nuevos? ¿Sí? Básicamente, lo que tengo que hacer es poder... Un minuto, perdón. Ahí está, hablando mucho. ¿Cómo hago para poder utilizar estos features? ¿Sí? Solamente cambiando el modo de compatibilidad de base de datos a modo 140 2017 o 150 2019. ¿Sí? Solamente eso, no hay que hacer nada más. ¿Sí? Solo cambiamos el modo de compatibilidad y muy fácilmente estamos ya utilizando estos features. Los vamos a ver en un instante. Otra de las features muy interesantes que tenemos en la parte de Lightweight Query Profiling, que básicamente lo que nos permite hacer es, digamos, nosotros ahora ejecutamos un proceso y no sabemos digamos, cuánto es la ejecución que llevo, si lleva 10% de la ejecución, si lleva 90%, no sabemos nada, ¿no? Es medio una caja ciega. Bueno, con este feature que está en SQL Server 2019, por default, vamos a ver que tenemos
Estimate Query Progress, ¿sí? Que podemos ver muy fácilmente y podemos ver si está recién empezando o está terminando. Algo muy interesante que tiene un concepto que Microsoft está llevando a varias áreas dentro de SQL Server es que este feature también lo portaron a versiones anteriores de SQL Server como 2016 y 2017. Ya no que no vienen por default, ¿sí? Sino que hay que habilitarlo a través de un trade flag, ¿sí? Pero bueno, están disponibles. Otra de las cosas muy interesantes también que arrancaron desde SQL Server 2016 y se van mejorando y agregando opciones en 2017 y 2019 es esta opción de Database Scope Configuration, ¿sí? Es una opción, digamos, un feature que a mí también me gusta muchísimo porque lo que nos permite es, vamos a tomar como ejemplo el max degree of parallelism, ¿sí? Max DOP, ¿sí? Sabemos que podemos tener muchísimas horas charlando para decidir o ver cuál es el valor indicado, ¿sí? Pero supongamos que lo que nosotros sabemos es que hasta ahora, ¿sí? Lo que podíamos hacer es setear el max DOP a nivel instancia, ¿sí? O sea que todo lo que pasa dentro de la base de datos, de la instancia, va a utilizar el max DOP que nosotros seteamos. Podemos setearlo también con un hint a nivel de statement, si yo puedo decir un hint, un select, y abajo le digo option y especifico que quiero utilizar un max DOP más grande, 2, 4, 8, 0 eventualmente, ¿sí? Así que esas son las opciones que teníamos. Con Database Scope Configuration nosotros podemos empezar a cambiar y modificar valores como el max DOP, pero no solo el max DOP, sino muchísimos otros más a nivel base de datos de usuario, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo, todo el workload que tengo en una base de datos, la base de datos A, ¿sí? Puede estar corriendo con un max DOP de 1, mientras que en la misma instancia tengo otra base de datos de usuario que puede estar corriendo con otro valor de max DOP, ¿sí? Así que también súper interesante. Hay una lista muy grande y de esto, yo cuando les comentaba al principio también un poco el tema de la versión del Cardinal Estimator, si la versión Legacy o la versión actual, ¿sí? También hay distintos Database Scope Configuration donde podemos decirle a la base de datos que utilice tal o cual versión del Cardinal Estimator. Después, a nivel de digamos, las mejoras que ha habido y hay constantemente a nivel hardware, ¿no? Con estas opciones de Persistent Memory, ¿sí? Donde, bueno, SQL Server 2019 toma, digamos, utiliza muy bien esto y permite poder, digamos, sacarle provecho a todo lo que es la parte de IOPS con estas nuevas memorias de persistentes, ¿no? Que básicamente es memoria que lo podemos utilizar como disco, o sea que tenemos storage con velocidades de acceso de memoria, o sea que tenemos una velocidad, una latencia casi cero, ¿sí? Bien, uno de los puntos que también nosotros hablamos en uno de los slides era esto de TempDB It Just Run Faster. Esto es un feature de SQL Server 2019 en particular, donde básicamente lo que podemos hacer es, bueno, siempre ha habido muchas charlas, ¿no? A través de, digamos, cómo podemos solucionar los problemas de en la TempDB. Sabemos que la TempDB es única para toda la instancia, o sea que hay que configurarla de una forma en particular, ¿sí? Tantos archivos de datos como cores, no más de 8, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero todavía tenemos todo lo que es ese problema de todo lo que es la contención, ¿sí? Cuando muchos procesos intentan escribir en la base de datos, ¿no? En SQL Server 2019, Microsoft está utilizando una opción, un feature que viene ya de SQL Server 2014, que es In-Memory OLTP Hekaton, ¿sí? Que básicamente crea objetos en memoria, ¿sí? Entonces, para la TempDB en SQL Server 2019
para ciertos tipos de objetos, ¿sí? Ahora no los crea en disco, sino que los crea en memoria. No los crea en la TenDB física, sino en memoria, ¿sí? Y no son los datos, son los metadatos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos Store Procedure que crean tablas temporales, ¿sí? Sharp Table o doble Sharp Table y ese tipo de cosas, todo lo que es la estructura ahora no va a ir más al disco, sino que va a ir a memoria. Lo vamos a ver y de vuelta, sin hacer cambios en el código, vamos a ver una mejora muy notable, ¿sí? habilitando esta opción. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho, especialmente para todo lo que son los DBA nuevos, ¿sí? que se están involucrando en SQL Server y tienen que hacer instalaciones de sistemas que eventualmente van a ser sistemas productivos, ¿sí? Uno de los errores más comunes fue que, digamos, uno instala y le da next, 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 finish y listo, ya creo las bases de datos y ya esto es mi sistema de base de datos de producción, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que, digamos, se hacen, ¿sí? Como un proceso de post-instalación, ¿sí? Como inicialmente se configuraba la TenDB, el Max DOP, el Max Memory, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que se hacían post-instalación. Ahora, a partir de SQL Server 2016, donde tenemos la opción de poder crear la TenDB, ¿sí? Ya especificando cuántos tipos de archivos, cuántos números de archivos vamos a tener, el tamaño y digamos, la locación en el disco, ¿sí? Eso estaba en 2016, en 2017 se mejoró un poquito, pero en 2019 no solo tenemos lo que es la parte de TenDB, sino también tenemos la posibilidad de especificar el Max DOP, ¿sí? Para la instancia desde el setup. ¿Qué hace el setup? Detecta la cantidad de procesadores, de cores, y nos va a dar un valor, digamos, como sugerencia para utilizar en nuestro servidor configuración. Sí, sabíamos que anteriormente este valor era 0, y si era un motor de base de datos transaccional, bueno, seguramente 0 no sería el valor indicado, pero de vuelta, había muchos problemas que la gente lo dejaba en 0 y ahí aparecían los problemas de performance. Bueno, ahora podemos especificarlo en el momento de setup. Y lo mismo con la memoria, ¿sí? Nos detecta cuánto es la memoria total instalada en el servidor y utiliza un algoritmo para detectar cierto porcentaje y decir, bueno, este porcentaje lo quiero asignar para SQL Server. Y nosotros podemos, digamos, aceptar esa sugerencia o poner los valores que nosotros decidamos dentro del setup, ¿sí? Muy importante estas mejoras en el proceso de setup, ¿sí? Como decíamos, todo lo que es la parte de seguridad, ¿sí? Pudiendo utilizar toda la parte del hardware moderno con estos secure enclaves, ¿sí? Que son enclaves que vienen a nivel servidor, a nivel hardware, ¿sí? Para poder tomar, digamos, tener beneficio de eso desde SQL Server. Después toda la parte de data classification y auditoría, ¿sí? Sabemos que, bueno, en este nuevo mundo que vivimos, con todas las regulaciones, especialmente el GDPR, de Europa, bueno, todo lo que es la parte de auditoría de datos, saber qué tipo de datos tenemos, si son datos confidenciales, es bastante importante. Bueno, ahora tenemos todos esos features ya metidas en lo que es SQL Server 2019, ¿sí? A nivel misión crítica, ¿sí? Todo lo que es la parte de opción de índices en forma online resumable, ¿sí? Resumible. ¿Qué significa esto? En SQL Server 2017 podíamos empezar a hacer un index reveal en forma resumable. ¿Qué significa? Llegaba hasta un punto, yo lo podía pausar, ¿sí? Y continuar en cualquier otro momento. En SQL Server 2019 no solo es el index reveal, sino que también es el index creation, y cuando yo creo un índice nuevo también puedo hacer esta opción de resumable. Y bueno, después el último dice availability group para system databases, todavía eso no está disponible,
pero la versión anterior, digamos, el punto anterior dice Accelerated Database Recovery, ¿sí? Esto también es un punto bastante interesante que Microsoft lo que hizo es modificó cómo se genera todo lo que es la parte de utilización del transaction log, ¿sí? ¿Cómo es esto? A más de uno nos ha pasado que hemos tenido una transacción que corría por horas y por algún motivo hubo que hacerle un kill o el server hizo un crash, en lo que sea, y hubo que hacer todo lo que es el tema del rollback, ¿no? Para toda la parte de rollback, bueno, esto tarda mucho tiempo y nos deja mínimamente la tabla sin acceso o si, digamos, en otros, en casos en particular, no solo de la tabla, sino la base de datos en forma recovery, ¿sí? Por incluso horas, ¿no? Donde nadie puede utilizar la base de datos hasta que termine de hacer el recovery. ¿Sí? Con esta opción de database, Accelerated Database Recovery, vamos a ver que los tiempos de rollback cambian muchísimo, ¿sí? Acá, como comentaba, todo lo que es la parte de index reveal y también de index creation, ¿sí? Con la opción de resumable, ¿sí? Las mejoras a nivel de availability groups, donde podemos tener más réplicas y ese tipo de cosas. Poder hacer availability groups sin tener la necesidad de crear un clúster, ¿sí? Y esto también nos permite la posibilidad de hacer una availability group entre distintas plataformas, Windows y Linux, por ejemplo, ¿sí? Acá lo que comentaba un poco del Accelerated Database Recovery, ¿sí? De, digamos, este nuevo modo de hacer el recovery, los redo, ¿sí? ¿Qué más? Acá tenemos un poco las mejoras a nivel desarrollo, como mejoras en todo lo que es la parte de graph, soporte para UTF-8, ¿sí? Las mejoras en Machine Learning con el agregado de lenguajes, la posibilidad de correr SQL Server en Linux, ¿sí? Y con esto vamos a ver si podemos pasar, vamos a volver para atrás, vamos a hacer una pequeña demo de algunas de las cosas de las cuales estuvimos hablando, ¿sí? A ver. Hablamos del Lightweight Query Profiling, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros sabemos que en Management Studio ya desde hace algunas versiones, si ponemos la opción de Include Live Query Statistic, ¿sí? Yo puedo ejecutar mi query y puedo ver el plan de ejecución en tiempo real acá abajo. Pero fíjense esto que es súper interesante. Acá arriba me dice Estimated, ¿sí? Query Progress y me dice 22%. O sea, no solo veo cómo los distintos operadores van fluyendo los datos, ¿sí? Sino que veo el costo, digamos, el progreso total de la query en forma estimada, ¿sí? Sí, yo lo puedo poner también, a ver, este siempre me juega alguna mala pasada. Vamos a cancelarlo y vamos a hacer, por ejemplo, esta. También fíjense que me dice en forma, dice 36, 37, es decir, vemos cómo digamos, va progresando nuestra query y lo vemos digamos, en tiempo real, ¿sí? Esto no solo nos sirve desde Management Studio, o sea, para algo que estamos corriendo desde Management Studio, sino si nos fijamos, también tenemos la opción de dentro del Activity Monitor, ¿sí? Tenemos la opción de que si hay algún query en forma activa, nosotros podemos ir y mostrar el plan de ejecución en vivo, ¿sí? Vamos a ver un poco también las opciones de Database Scope Configuration, ¿sí? Fíjense acá que nosotros podemos setear el Max Degree of Parallelism para una base de datos en particular. Podemos decirle que para una base de datos en el primario el Max DOP tenga un valor y en el secundario, en la réplica, tenga otra, ¿sí? Acá le podemos especificar, por ejemplo, a ver,
Ahí. Podemos especificar que utilice el Legacy Cardinal Estimator. Podemos decirle que prenda o apague las opciones de Parameter Sniffing. Los hotfixes a nivel Optimizer, sí que por defecto están apagados. Hacer un Clear Procedure Cache. Sí, todo este tipo de configuraciones que antes las teníamos a nivel instancia, ahora también las tenemos a nivel base de datos. ¿Sí? Después vamos a ver esto, qué es lo que significa lo de digamos, las mejoras en la TemDB, ¿no? Y para eso tengo una demo bastante interesante, ¿sí? Que vamos a verla acá. Venimos acá. Lo que vamos a hacer es esto es un feature, no un feature, sino una opción, ¿sí? Que se llama Memory Optimized TemDB Metadata, que es para toda la instancia, ¿sí? O sea, no es por base de datos, esto es para toda la instancia. Entonces, o sea, que una vez que nosotros la habilitamos, tenemos que reiniciar la instancia de SQL Server, reiniciar el servicio, ¿sí? Para que tome efecto este valor. Entonces, ¿sí? Vamos a ver este de acá. Ahora, en este momento, este valor está en 0, está deshabilitado, y lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar, ¿sí? Un workload en particular, ¿sí? Que básicamente lo que hace es crear una store procedure que crea y destruye muchos objetos en la TemDB. Si nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en el SQL Server, ¿sí? En este momento, fíjense que tenemos en el segundo resolve set de acá abajo todos los que son bloqueos, y si nos fijamos el tipo de bloqueo, fíjense que es page latch, ¿sí? Y que la mayoría son de creación de objetos de tablas temporales, ¿sí? Y si más aún vamos al Performance Monitor, vemos que tenemos un cierto batch request por segundo, ¿sí? Que en este momento es de, vamos a ver si lo borramos y empezamos de vuelta para que nos diga un valor, ¿sí? Un porcentaje de 300 y pico, ¿sí? Batch request por segundo. Y esto viene corriendo y sigue corriendo, ¿sí? Y digamos, toma un tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver que habilitando este feature de TemDB Metadata, ¿sí? Ahí terminó, ¿sí? Terminó, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a habilitar el feature con este alter server configuration, ¿sí? Vamos a reiniciar la instancia, ¿sí? Esto va a tardar un segundito nomás. Así, le damos restart. Una vez que damos restart, lo que vamos a ver es que este valor ya quedó fijado a nivel instancia. Si lo quiero sacar, lo puedo sacar, pero tengo que volver a reiniciar el servicio, ¿sí? Una vez que se reinicia, vamos a chequear acá, a ver que se termina. Lo que vamos a hacer es chequear con este, vamos a ver que la propiedad, antes esta propiedad nos daba 0, ahora nos da 1, ¿sí? Que es que está habilitada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a correr el mismo workload, ¿sí? Ahora cuando lo creamos, fíjense de que cuando voy a ver qué es lo que está haciendo SQL Server, ¿sí? Ya no veo bloqueos, ¿sí? Ya se crea y se destruyen las tablas temporales, pero sin bloqueos, no hay más bloqueos. Y si voy de vuelta al Performance Monitor, ¿sí? Fíjense que ahora, ¿sí? Tengo a lo mejor un uso más alto de CPU, pero tengo un valor más alto de batch request por segundo. Vamos a borrarlo, ¿sí? Acá, fíjense que ahora tengo el doble, ¿sí? Antes tenía 300, ahora tengo 600 más o menos, ¿sí? Y ahí terminó, ¿sí? Si se fijan, sin este feature habrá tardado un minuto, y con este feature habilitado habrá tardado 20 segundos, sin hacer ningún cambio
en el código, ¿sí? Y por último, lo que les voy a mostrar es el tema, una de las opciones esta de Intelligent Query Processing, ¿sí? Con todo lo que es la parte de Memory Grant, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es, agarramos una base de datos, ¿sí? Le vamos a poner modo compatibilidad 140, en este caso, le vamos a borrar todo lo que es el Procedure Cache, ¿sí? Y vamos a crear un Store Procedure, ¿sí? Vamos a crear un Store Procedure que básicamente, bueno, hace, toma un parámetro, ¿sí? En este caso, line of key, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a habilitar que me muestre el plan de ejecución y lo voy a ejecutar por primera vez con el parámetro 8. Fíjense que no nos devolvió nada, no me devolvió nada, pero cuando vamos al plan de ejecución, vemos que tenemos cierto plan de ejecución y cuando venimos acá, ¿sí? Vemos que tenemos este simbolito amarillo, warning, y nos dice abajo que se detectó que tiene grande memoria excesivo, ¿sí? Que se solicitaron 67776K y se utilizó 984, o sea que se está desperdiciando muchísimo, ¿sí? Bien, perfecto, tenemos ese warning. Entonces, ahora lo voy a ejecutar por segunda vez, ya con otro parámetro, 9. Fíjense lo que va a pasar ahora, ¿sí? Primero, está tardando unos cuantos segundos en ejecutarse, ¿sí? Devolvió 231.000 y pico de registros y tardó 10 segundos. Cuando vamos al plan de ejecución, ahora vemos que tenemos estos warnings por todos lados. Tenemos el Excessive Memory Grant, tenemos en el sort, nos dice que tuvo que hacer spill a la 10dB porque no tenía memoria suficiente, y lo mismo para el hash join, ¿sí? Tardó 10 segundos, ¿no? Fíjense qué va a pasar cuando lo ejecuto por segunda vez, ¿sí? Lo ejecuto, tardó un segundo, ¿sí? Un segundo. Cuando voy al plan de ejecución, ya todos los warnings desaparecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, SQL Server le dio un feedback al plan de ejecución y lo adaptó para poder mejorar y adaptar todos esos valores de granteo de memoria, ¿sí? Entonces, no solo que se ejecutó 10 veces más rápido, sino que utilizó muchísimo menos recursos y lo más importante, sin modificar una línea de código, ¿sí? Así que bueno, estas son algunas de las cositas que les quería mostrar. Ya estamos terminando con la presentación. Déjenme venir acá. Y no. Venimos acá. Bien. Así que bueno, estas son algunas otras de las cosas que en SQL Server ya en 2019 se fueron arreglando, todo lo que es la parte de ese mensaje tedioso de string on binary will be truncated, donde no sabíamos ni qué tabla, ni qué valor, ni qué columna era donde teníamos el problema. Bueno, en SQL Server 2019 ahora nos dicen qué tabla, qué columna y qué valor, ¿sí? Y lo interesante que también en SQL Server 2016 y 17, habilitando un trace flag, podemos hacer lo mismo. La posibilidad de utilizar Azure Data Studio, ¿sí? esta nueva herramienta que es, digamos, primo hermano de Management Studio, que tiene la posibilidad de ser multiplataforma, que no es el reemplazo de Management Studio, sino que es un complemento, ¿sí? Que tiene features muy interesantes, como por ejemplo todo lo que es la parte de notebooks, ¿sí? Donde nos permite combinar distintos lenguajes de programación dentro de un mismo documento, ¿sí? Y combinarlo también con el lenguaje markup de texto. Así que también algo como para prestar muchísima atención. Y por último, un anuncio, digamos, ya saben que 2008 y 2008 R2 finalizó todo lo que es la parte de soporte el año pasado, ¿sí? Soporte oficial, o sea que si ustedes llaman a Microsoft diciendo que tienen un problema con 2008 R2, le van a decir, no conocemos qué es este producto, ¿sí? Y si se fijan, las fechas de soporte normal y soporte extendido para todo lo que es 2012 y lo que es 2014, tampoco es,
digamos, dentro de mucho tiempo, ¿sí? O sea que si están pensando en migrar, ¿sí? Digamos, espero que con estas cosas algunas de las cosas que pudimos ir viendo hoy en esta hora o en este rato, si les hayan servido como para, bueno, ver que toda la potencialidad que tiene SQL Server 2019. Por último, un mensaje, un quote que apareció mío en el PAS Summit del 2019, ¿sí? Hablando sobre los features de 2019 y cómo nos han cambiado la vida, ¿sí? Principalmente en todo lo que es la parte de performance, con Intelligent Query Processing, ¿sí? Así que también, bueno, es como para compartirlo con ustedes. Y por último, preguntas, no sé si habrá alguna pregunta. Si no hay, me las pueden hacer directamente por Twitter o por LinkedIn, ¿sí? Sé que estamos medio atrasados con el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por estar en este SQL Saturday de Perú en forma virtual y bueno, compartir un rato. Así que bueno, muchas gracias. Y un aviso, dentro de una hora hay otra sesión mía que vamos a hablar un poco, vamos a hacer una introducción a todo lo que es la parte de plataforma de datos en Azure, ¿sí? Así que bueno,